Lars de Gas Radio. Si buscamos en Google Rafael Cobo, uno de los primeros resultados será Dr. Rafael Cobo Romana, especializado en acupuntura y técnica relacionada, más de 30 años de experiencia en el tratamiento del dolor. Buena falta nos hace a algunos, pero buscamos a otro doctor. Un doctor que nos cuente historias reales, creíbles, cercanas. Un doctor que nos cuente historias que nos lleguen al corazón, con las que vibremos de la emoción y podamos vernos reflejados, acompañados. Desafortunadamente no todos llevamos junto al dolor gloria. En la mayoría de los casos, la guarnición es mierda. En la Wikipedia encontramos ya algo distinto. Rafael Cobos López, Sevilla, 1973, guionista de cine y televisión y escritor español, galardonado con 2 premios Goya. Realizó estudios de medicina y derecho antes de iniciar comunicación audiovisual en la Universidad de Sevilla. Conocido por sus guiones para cine y especialmente fructífera su colaboración con el director Alberto Rodríguez, con el que ha coescrito los guiones de casi todas sus películas y junto con el que ha ganado 2 premios Goya. En 2015 por La Isla Mínima y por El Hombre de las Mil Caras en 2017. Nominado en otras 4 ocasiones por 7 Vírgenes, After, Grupo 7 y Modelo 77. Por cierto, aquí hay algo con el 7. Habrá que investigarlo. Cobo ha sido uno de los creadores y guionistas de las series de televisión La Peste, Apagón, El Perímetro, 37 metros, Ocoa, Cervantes, La Semilla de la Inmortalidad, Las Ejecutivas, y ha escrito más de una docena de textos teatrales que se han representado en España. Ahora, precisamente, Rafael Cobo se pone por primera vez al frente de un proyecto en calidad de director creativo, guionista y director, con El Hijo Zurdo, una miniserie sobre la identidad y la maternidad. El Hijo Zurdo, basada en la novela homónima de Rosario Izquierdo, está protagonizada por María León, a la que acompañan Tamara Casella, Alberto Ruano y los jóvenes Hugo Welzel, Numa Paredes y Germán Rueda. Hoy, en Luz de Gas Radio, nos acercamos al universo de Rafael Cobo y a su proyecto más cercano, El Hijo Zurdo. He leído tu diario. No es un diario, pero es igual de íntimo. ¿Por dónde llegará la calma? ¿Dónde crece la retama? El farol ya se apaga. Hay series y películas que sin saber nada de ellas despiertan cierto misterio o curiosidad. Nos entran ganas de verlas, como cuando nos quedamos mirando el mar y nos imaginamos que las historias que puede haber, que se desarrollan ahí dentro de sus aguas.
Rafael, ¿qué crees que tiene que juntarse para que este misterio suceda con una serie, con una película? Que, bueno, yo creo que tienen que juntarse muchas cosas, sobre todo una que al final siempre está ahí, que es la aventura, el azar, ¿no? La suerte. Yo creo que al día de hoy se hacen tantas cosas buenas, tantas cosas fantásticas, que alguna de ellas descolle por algo, pues tiene que ver pues, probablemente con esta mezcla de azar, si no es de los tiempos, bueno, pues probablemente también la época y el momento en el que, como te digo, se proyecte, se muestre, ¿no? Una de las historias a mí que más me conmovió precisamente del fondo del mar es un documental de lo que un pulpo me enseñó, no sé si la viste. Sí, la conozco, la vi Pues, en su momento, la recuerdo vagamente, pero era muy singular, desde luego. Sí. es un cineasta que entra en crisis y traba amistad con un pulpo en un bosque de algas y el animal le va desvelando los misterios de su hábitat. Y una de las escenas más impresionantes es un día de pronto el pulpo está de una forma un poco rara, está como jugando y se le abraza, el pulpo se le abraza y es como si se despidiera, pero no está triste, el pulpo se despide y se va. Y al día siguiente se encuentra al pulpo en una gruta cuidando de los cientos de miles de huevos que pone. El pulpo ya de ahí no saldrá. Los pulpos tienen 1 año de vida y una vez fecundados, pues ya ahí mueren cuidando sus huevos, no comen ni nada. Eso es amor de madre, supongo que su ilusión es dar la vida por unos hijos que después ni va a ver. Sí, totalmente, ¿no? Esta cosa que es la maternidad, ¿no? Que es enfrentarse a la posibilidad de ser otro por medio de un hijo o una hija, ¿no? ¿Cuál es el valor que tiene eso? ¿Qué grado de sacrificio? Para que la especie se perpetúe, ¿no? Después eso, queda la ilusión de que los que nacen forman parte de ese pulpo, pero bueno, ella lo dio ahí. ¿Hasta dónde crees que una madre se sacrifica por un hijo? No es ya un pulpo, vamos, un pulpo que por lo visto son los más inteligentes, los seres invertebrados más inteligentes, pero humanamente, vamos. Bueno, lo que nos dicta el sentido común, lo que digamos la lógica más habitual es que una madre o un padre sean capaces de sacrificar el valor más preciado que tienen, que es la vida o la libertad, por aquello que más aman en el mundo, que es su hijo, ¿no? Creo que eso es lo que nos dicta el sentido común, con independencia de que lógicamente la casuística y la realidad nos cuentan a diario que los tiempos cambian y que esto no tiene por qué ser así, porque el valor precisamente que tiene una hija también depende de muchas otras cosas. En cualquier caso, yo prefiero pensar que soy en ese sentido un practicante de lo que es la paternidad o lo que es la maternidad, que deberíamos ser capaces de, por amor, hacerlo todo. ¿Y crees que los hijos son conscientes o en un principio no, o en alguna parte, en algún momento llegan a ser conscientes de esa entrega de la madre? Hombre, deberíamos. Lógicamente, antes de ser padre he sido hijo. Yo creo que al final es normal que nos llegue o que nos deba llegar esta revelación del sacrificio normal, lo lógico que han hecho nuestros padres por nosotros, y deberíamos devolvérselo o de algún modo reconocérselo con la misma fuerza y con el mismo amor que nos supieron ellos salvar en su momento, ¿no? Pero por otra parte, como te digo, tampoco creo que tenga que ser la tónica en muchos casos, y a veces incluso siendo conscientes de lo importante que fueron, no agradecemos o no devolvemos todo lo que les pertenece, ¿no? Todo lo que les corresponde. El cineasta comenzó esta película cuando se fue a Sudáfrica, allí con una crisis creativa. No sé si alguna vez has tenido ya una crisis creativa en estos años que llevas de profesión. Claro, yo creo que la crisis creativa es consustancial a la creación, es decir, que es el bloqueo, esa sensación de sequedad, como te digo, es paralela, está siempre ahí. Lo que hay es que con el tiempo aprender a convivir con ella y encontrar qué fórmulas son las más hábiles para salir de ahí con rapidez y sobre todo sin desgaste emocional, sin desgaste psicológico. Yo creo que crear y estar en crisis son
dos caras de la misma realidad, de la misma moneda. Precisamente a él le surgió la historia cogiendo la cámara y fue como un reality, fue contando lo que le iba pasando y ahí vino la historia. Sí. En tu caso, bueno, tú lo mismo te las tienes que inventar, que las tienes que en este caso, como la del hijo zurdo, que es de la obra homónima de Rosario Izquierdo, en otros casos, pues no sé, quizás por encargo, no sé. Sí, pero al final todo pasa porque tú te apropies de lo que estás trabajando, porque tú encuentres el espacio natural tuyo desde el que mirar a veces la idea que tú mismo has germinado o la idea que ha pensado una tercera persona. Tienes que de algún modo vivirla, tienes que identificarla, tienes que es un viaje muy denso, es un viaje muy profundo, es un viaje muy largo en muchos sentidos y el almidón, el glucógeno del que tienes que tirar, la energía, el combustible que necesitas para el motor de la escritura, al final siempre tiene que, o pienso yo, estar pegado a algo que te importe emocionalmente y que forma parte de tu vida, de tu forma de entender el mundo. Y después probablemente yo creo que al final lo que distingue a unos escritores de otros no es la mecánica, digamos, no es la ejecución, no es lo físico, y sí esta forma que tenemos o que deberíamos tener de singularizar lo que vemos y personalizar lo que vemos, ¿no? El autor no es como te digo, la mecánica, sino el pensamiento, lo debe ser, sí. Y convertirlo en una película, en una serie, porque parece que es algo fácil, pero no sé, tú lo tienes que ver cómo funcionan cosas de tiempo, de ritmo, de cómo se hace eso es un... Claro, son muchos elementos, desde la propia concepción, desde la propia escritura a la última de las escrituras hasta el montaje hacia la edición, una pieza, una película, una serie pasa por muchísimos procesos en los que se presume que todos hacen que deba ir creciendo, que deba ir convirtiendo de alguna manera en eso que estuvo ahí, en su origen, ¿no? Al final es un accidente, al final es que termine bien, que es como suele terminar esta historia, es como por la suma de una serie de elementos que le dan una magia y que le dan una realidad, creo que está por encima de las explicaciones más técnicas, ¿no? Y eso es bonito, es decir, el proceso, lo largo que es un proceso de esto, la de cosas que vive un proceso de esto, no sé, es algo apasionante. En el tráiler del hijo zurdo, que es lo que hemos visto hasta ahora, tiene mucho protagonismo el mar. ¿Es importante dentro de la historia? Bueno, el mar, ya lo veréis, es un espacio recurrente al que uno de los personajes recurre, al que acude, cuando emocionalmente las cosas no van bien, cuando es como un recuerdo, está asociado a esa... como si dijéramos, utilizando un símil barato, la Magdalena de Proust, es el espacio al que acude como refugio, ¿no? ¿Y qué significa ser el hijo zurdo en la serie, Rafael? Bueno, el hijo zurdo, aparte de lo que contiene literalmente, la protagonista de la serie es zurda y su hijo zurdo, y ahí hay una proyección y una identificación evidente y fácil, pues el hijo zurdo responde a ser distinto, a ver el mundo y practicar el mundo como no se lo suele hacer el normal de los comunes, digamos, ¿no? Y es por alguna razón, que de momento no puedo desvelar, nuestro personaje es especial, está tocado por una distinción, por una naturaleza que va, digamos, no solo en un sentido distinto al sentido normal en el que funciona nuestra sociedad, sino a veces y con frecuencia en un sentido contrario, en oposición a lo que dicta, digamos, las normas normales de convivencia, ¿no? Y la madre ve que al ser zurdo como ella, que hay algo hereditario, que lleva algo de ella, que se está repitiendo algún rol dentro de él. Sí, claro, al final el ser padre o ser madre o puede ser un proceso por el que uno puede conocerse más a sí mismo. Es decir, a veces con los miedos de tu hijo puedes conocer cuáles son tus miedos o puedes superar tus miedos, incluso con el propio desarrollo más normal de tu hijo, pues puedes, digamos, que solucionar conflictos que tenías ahí sin resolver. La zurdera y la proyección de la zurdera, como te digo, de una madre sobre su hijo cuando descubre que es zurdo, es un piloto que está ahí para recordarle que tiene que medir a su hijo con un rasero distinto al que probablemente, queriendo que fuera ella convencional, le educaron, ¿no? O sea que está ahí como chivato, como
como cuidado, danger, ¿no? Como baliza, ¿no? ¿Cómo es el trabajo de convertir? Ya nos has hablado un poco, ¿no? Has explicado un poco cómo es lo de pasar del guión a convertir un guión en ponerlo en pie. Pero en este caso, el libro de Rosario Izquierdo, ¿cómo llegó a ti? ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió esta historia? Pues mira, esta historia es cuando estaba buscando proyectos, porque tengo muy buena relación con Movistar y se había puesto sobre la mesa la posibilidad de que no solo escribiera, sino dirigiera una serie. Mi mujer Reyes me dijo, oye, léete este libro que creo que te va a interesar. Y era el libro del Hijo Zurdo de Rosario Izquierdo, que evidentemente lo leí, que me interesó mucho y que me puse sobre la mesa en una reunión que tuve con los directivos de Movistar y con mi productor, con José Antonio Cele, y sin tener muy claro qué era lo que había ahí que me polarizaba, que me llamaba mucho la atención, hice un discurso casi que mecánico en el que lo vendí y les encantó el proyecto. A partir de ahí, bueno, es una novela, o sea, que requiere un proceso, son dos lenguajes distintos, aunque tengan la misma madre, había que adaptar eso a guión. Es una novela muy vertical, muy de pensamiento, con una trama muy pequeña, y tener que, lógicamente, una serie que vertebrarla por una serie de acontecimientos que a lo mejor no estaban contenidos en la novela, y tuve que buscar qué había en la novela que a mí me había atrapado. Es decir, este trabajo, como te digo, de inmersión personal en qué había a mi alrededor, qué había en mi vida, qué había en mi forma de entender esto, que me había llevado a considerar que había un proyecto digno de convertirse en una serie. Y a partir de ahí, bueno, pues el proceso lógico de escritura, de reescritura, de reuniones con la cadena, de ir pensando en un equipo, de buscar fechas y de, bueno, pues esta cosa que ya había vivido de forma tangencial cuando había acompañado a Alberto a los rodajes de sus películas y cuando había ensayado con los actores en algunos de sus proyectos, pero ya en primera persona, en primera línea, y asumiendo la responsabilidad y las últimas decisiones. Creo que me rodeé de un equipo técnico estupendo, muchísimos, casi todos amigos. Tiré de un grandísimo amigo mío, que es Paco Baño, que es el que ha codirigido conmigo la serie, dirigido 4 de los 6 capítulos. Y bueno, pues una aventura maravillosa que yo creo que al final pues se traduce en una serie muy singular, muy especial, muy zurda. Es otro registro distinto con el que solemos trabajar, o verte de tus trabajos con Alberto o con otros directores. Sí, bueno, está un poco también es como si ya en After, por ejemplo, habíamos trabajado un poco más desde el personaje, desde lo conflictual del personaje, no tanto de la trama. Yo creo que está más cerca a lo mejor de esa vertiente, que cuando la apisonadora de la historia te puede y no puedes pararte demasiado con el detalle de los personajes. Aquí era fundamental no sucumbir a la peripecia, no sucumbir a la trama, y que fueran los personajes con sus problemas los que nos fueran de alguna forma dictando la serie, ¿no? Sí que de algún modo es distinto a lo último que había hecho, pero sí se parece mucho a lo que fue el corazón de muchas de nuestras historias. Por lo que estás contando, tiene mucha importancia la interpretación actoral de... Sí, es como te digo, no es una historia tanto de trama como de personaje. Sí, tiene una trama porque yo creo que es necesario que haya un soporte que al espectador le permita seguir esta historia con cierto entretenimiento, pero yo creo que fundamentalmente se basa en unos personajes muy claros, con unos conflictos muy reconocibles y muy potentes, y un viaje con ellos de la mano, sí, en el mejor de los casos, hasta el final, ¿no? Y al ponerte así tan al mando también de la dirección y dirigir los actores, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo te has asumido este papel? Bueno, es algo que me encanta, ¿eh? Es algo que siempre quise hacer, no tanto la cuestión técnica, que también me gusta, y me interesa como si la del contacto con el actor, trabajar con ellos. Siempre en todas las películas que he escrito con Alberto he estado en el proceso de ensayo, en todas. Es un viaje que empecé hace mucho tiempo y estaba deseando asumir yo, en este sentido, la responsabilidad. Desde luego que este viaje ya lo había hecho de acompañante, de escudero, y por qué no, tocaba la hora de hacerlo siendo más Quijote, ¿no? Uh-huh. Y ¿estabais muy cerrado a la hora de las interpretaciones? O sea, ¿teníais claro lo que queríais o estabas abierto a ver qué te ofrecían, qué veías, cómo eran los ensayos? Bueno, sobre todo teniendo los actores y las actrices que cuentas, supongo que también un poco sí, recibiendo de todo lo que ellos ofrecen, ¿no?
Claro, claro, yo no me caso con, es decir, soy guionista, que es mi profesión ser guionista, pero yo creo que el guión, una de sus mayores virtudes debe ser que esté vivo, es decir, que vaya que creciendo siempre y cuando no se traicione su naturaleza, su sentido último, ¿no? Y en este sentido sí me gusta, lógicamente, que cuando el actor hace suyo el personaje y hace suyo el texto, pues proponga y haga que siempre y cuando, como te digo, sea favorable a la naturaleza de la historia, la compro, la acepto. Yo creo que los guiones estaban muy trabajados ya y creo que fueron relativamente fáciles de incorporar para los actores y no hubo, en este sentido, demasiadas propuestas. La verdad es que fue un trabajo más convencional en este sentido, no tanto de experimentación o de trabajo colectivo, sino un trabajo como muy clásico, te diría. Perfecto. Lo bueno, quiero imaginar que lo bueno de escribirlo desde un libro, bueno, y aparte de viendo todos tus trabajos anteriores, que es una serie cerrada, digamos, que no vamos a ver si, como diciendo, a ver si tiene una segunda temporada o no, a ver si... No, es una miniserie conclusiva, son 6 capítulos y la serie termina ahí. Yo creo que el espectador cuando la concluya sentirá que ha hecho el viaje y que no le queda, que no tiene un déficit, digamos, de conclusión de historia, con independencia, ya te digo que es una miniserie conclusiva, que lógicamente de ahí pudieran salir historias que yo te diría en principio que no saldrán, que están ahí, y se ha cerrado el ciclo, ¿no? Sí, que podría haber una continuidad, pero esta historia termina y se cierra. Esta historia termina aquí, sí. Que estamos más acostumbrados a ver eso. Sí. O episodios eternos para no sé si que es para que salga más económico. A lo mejor estar aquí hablando 10 minutos, que así sale más económico para la producción. Eso puede pasar alguna vez, no sé si pasa. Sí, claro. Claro que pasan esas cosas, sí. Bueno, tiene que ser, supongo que tú ya te has probado las dos cosas, las películas y la serie. ¿Es diferente trabajar para una serie? Claro, son dos formatos distintos. Yo empecé con estructuras prima hermanas, pero en las que la televisión se usan otros mecanismos, ¿no? Para ir atrapando de un modo que a lo mejor en el cine no es tan necesario, porque uno hace el proceso de inmersión en una película sin tener competencia en ese momento en el que se presume lo estás viendo en el cine, con otro tipo de piezas en otro soporte. Yo las vivo igual. Es decir, yo cuando escribo una película la escribo con unas técnicas, digamos, utilizamos esa palabra un poco terrible, y cuando he escrito televisión la he intentado escribir siendo honesto con aquello que sé hacer y como creo que me gusta hacerlo, y la he escrito con la misma técnica con la que he hecho una película, ¿no? Uh-huh. Vas a dirigir ya la está hecha. Has dirigido 2 capítulos, como has dicho, los otros 4 lo ha hecho Paco Baño, sí. Y que es que pues eso se suele hacer en la serie, esto de repartirse las direcciones de los episodios, y después has estado al mando de todo esta producción. Una cosa que en Estados Unidos le llamarían showrunner, y aquí le decimos director creativo, no lo sé, supongo que será por unas cuestiones de crédito y de compatibilidad con otros créditos. Es decir, de alguna forma he sido el que ha decidido cuál era el tono, cuál era el ritmo, cuál era, digamos, la línea editorial, cuál era el montaje. Bueno, eso, un showrunner. Y se agradece. Tiene que ser ¿Has conseguido lo que quería? Porque no sé cómo era. Sí, lo he conseguido. Que sí. Al final, tú sabes que tú sueñas con hacer una determinada cosa, y como decíamos antes, cuando esa cosa está viva y depende de muchos factores, va mutando, va transformándose en otra cosa, y en ocasiones está a las antípodas de lo que soñaba, y en otras pues está dentro, digamos, del mismo campo semántico con el que empezaste a trabajar, ¿no? Yo estoy contento. La serie ha encontrado su sitio. Como te digo, la serie es muy especial, es distinta, y encaja con esta idea más larvaria con la que empecé a trabajar. Desde luego, estoy muy satisfecho. ¿Has echado de menos a Alberto o has agradecido un poco estar apartado? Bueno, no iba a estar ahí. Era evidente que el proceso lo empezaba con conocimiento de que tenía que ser yo el que asumiera las cosas que normalmente no asumo.
cuando he tenido alguna duda lo he llamado, le he preguntado, pero también por otra parte he tenido la suerte de estar codo con mi amigo Paco, que también lleva muchísimos años en esto y con que podía trabajar a la limón del mismo modo, ¿no? Vamos a ver entonces algo distinto, supongo, Rafael. Yo creo que sí, yo creo que sí, todo está hecho, pero desde luego yo creo que es una serie de las que creo que ahora mismo no vemos, ocupa un espacio yo creo que necesitamos tener, desde luego. Yo te diré que la serie es muy, muy especial y estoy muy contento. Uh-huh. Rafa, lo que es claro es que habéis creado ya desde hace unos años, desde que empezasteis, una forma de poner a Andalucía, que habéis creado un sello propio, una autenticidad que no era normal verlo y que, bueno, está empezando ya a verlo, ya estamos viendo que ese sello, pues hay gente que se están subiendo también, pues para pues, también intentar hacer algo parecido. ¿Lo notáis? ¿Notáis eso ya? Bueno, notamos que aquí hay mucho talento y que hay una industria floreciente, bueno, está empezando a florecer, porque lógicamente son palabras muy esdrújulas, y que bueno, se ha perdido el miedo a reivindicar quiénes somos, nuestra forma de hablar y nuestras costumbres. Es decir, yo creo que eso ya lo rompió Benito con Solas. Uh-huh. Y a partir de ahí, digamos que se abrió la verdad para reivindicar con nuestras herramientas pues un cine andaluz y un cine hecho desde Andalucía. O sea, que yo creo que eso es un hecho cada vez más incontrovertible y que nadie lo puede negar y que espero que siga cada vez más creciendo y que siga pues ahí. Uh-huh. Y vas a seguir aquí, ¿verdad? Vas a seguir haciéndolo. Sí, buscando. Llevamos aquí desde el principio y aquí vamos a permanecer, desde luego. Uh-huh. Se puede hacer desde aquí y de algún modo entra dentro de esta reivindicación que te estoy haciendo de hacerlo desde aquí, de exigir que podamos hacerlo desde aquí para que poco a poco podamos construyendo un porvenir mucho más sólido, desde luego. Alguna gente se quejaba decían de que no entendían el andaluz. Bueno, a lo mejor es que tenían la tele floja puesta o algo, ¿no? o que son perezosos, o que prefieren escuchar una serie colombiana, la que están hablando 5 narcos, que escuchar 3 andaluces que están hablando el mismo idioma que en ellos y con una musicalidad, pues, fabulosa. De todas formas, hay también una tendencia también en algunas series y películas a hablar flojo, que ya no es cuestión de andaluz ni de nada, pero en cualquier que es también hay como una moda de hacer. Sí, eso hace mucho tiempo que el actor parece que para no perder la intención del texto acude al susurro, es verdad, pero bueno, yo creo que son corrientes ya interpretativas, hay que estar alerta, porque puede pasar a grandísimos actores y a grandísimos directores, pero bueno, también al fin y al cabo es una cuestión subjetiva en la que depende del que el director busque eso y de que el actor, dándole eso, le satisfaga. Uh-huh. Estupendo. Hay que ver lo que es estar entonces al cargo de tantas cosas, Rafael, tiene que ser una locura. Sí. Y saber dónde están tus límites, porque yo haciendo esta cosa de hacer un programa de radio, dices tú, a ver, hoy he empezado hablando del pulpo, hoy digo, me da igual, es un podcast, he hablado del doctor no sé qué, muy bien, sí. Pues vale, pero en tu caso, ¿qué otra cosa? Que una producción. Al final tú lo estás diciendo, al final son decisiones, a veces aciertas y otras no aciertas, uh-huh. Básicamente. Pero muchas veces tú has acertado, ¿no? Bueno, hasta el momento escribiendo sí, y he tenido compañeros que han apoyado mis decisiones o que han secundado mis decisiones o que me han llevado a tomar determinadas decisiones. Hasta el momento creo que soy un afortunado. Uh-huh. Y bueno, a ver qué tal ahora, a ver cómo responde. Y además teniendo a Movistar, una plataforma tan increíble que es la que confía contigo en este proyecto, que es de agradecer, ¿no? Y además muy entregado, porque lo he visto hablando de ti, de lo que haces y bueno, sin problema, ¿verdad? Estamos muy contentos, creo que es una buena relación. No os han puesto ningún toque de algo de producción ni de nada, ¿no? No, han sido afines y grandísimos compañeros de viaje. Desde luego no puedo poner ninguna queja, no tengo ningún pero con el equipo de Movistar. Desde luego que han estado ahí para apoyar todas mis decisiones
fueran o sintieran que eran las correctas. ¿Qué opinas de las plataformas estas de ver el streaming? Bueno, me parece que son maravillosas, ¿no? Que sí, que creo que no pueden ser el fin del cine, pero sí son sustento de una producción audiovisual muy potente, con un montón de posibilidades que tenemos ahora, donde afortunadamente tienen cabida determinados contenidos que las generalistas un poco tradicionalmente estaban menos tratados, ¿no? O sea, yo creo que con una vida equilibrada dentro de la industria del cine y demás, porque no son, es una maravilla. Uh-huh. Costó trabajo, porque acuérdate de lo que hubo en un principio cuando con internet, las luchas que hubo. Sí, claro, desde luego que no ha sido fácil y ha sido un proceso, digamos, yo creo que en el que todavía no hemos concluido, que esto al fin y al cabo tiene que ver con educación y tiene que ver con cómo nos reeducamos, pero desde luego creo que ahora mismo quieres ver una película, quieres ver una serie y tienes la posibilidad de verla en muchísimos sitios. Yo cuando nosotros empezamos con esto, para ver determinadas películas había que hacer tremendas odiseas, ¿no? Eso sí existía. Es decir, si al final conseguía que la Federación de Videoclubs consiguieran un VHS que contenía la película, pero bueno, ahora, el día de hoy, desde luego, buscar una película y tener la oportunidad de tener este catálogo tan gigantesco para el que estudia y debe y de alguna forma quiere vivir de esto, es maravilloso. Lo puedes ver en minutos, es algo que no sé por qué podría ponerse alguien en contra de eso. ¿Hacia dónde? ¿Y crees que avanzaremos más? ¿Que habrá algo más adelante? Bueno, a mí me preocupa la sala, me preocupa muchísimo. Es decir, yo me encanta la televisión, ahora mismo hago televisión, pero estoy escribiendo al mismo tiempo cine porque sueño con la sala de cine como espacio mágico. Me preocupa que la producción cinematográfica esté sufriendo el éxodo del público y que vayamos a películas cada vez más polarizadas o gigantescas, donde lo que se busca es el mainstream sin saber terminar de determinar qué es eso del mainstream, y películas mínimas con una vida en sala casi que laboratorio. Uh-huh. Me preocupa eso, me preocupa básicamente que al final no encontremos el equilibrio y este gigantesco coloso se coma a su hijo, se coma a su padre. Eso es un tema del que tendríamos que reflexionar para ver cuál es cómo podemos hacerlo, ¿no? Uh-huh. También, Rafael, gracias también a esto del internet y las plataformas, podemos ver un tipo de cine, de películas que si no las íbamos a ver, porque muchas veces en el cine vemos películas tal, y gracias a internet estamos viendo películas holandesas, alemanas, danesas, suizas, una serie increíble que estamos dando cuenta que las americanas no eran tanto como creíamos, ¿verdad? Hay un mundo más allá de Hollywood, ¿no? Parece que el esquema de las películas americanas, primero esto, después esto, lo que tenía que pasar, se está quedando un poquito desfasado, ¿no? Sí, las estructuras más clásicas, ¿no? Bueno, yo creo que hace tiempo que el uso de la imagen en la vida diaria, es decir, el uso de la imagen en los chats, el uso de la imagen en las redes sociales, están haciendo que el discurso esté vivo y que las estructuras y la forma de percibir el fenómeno audiovisual cada vez sean distintas. Exploremos y que no tengamos que hacer un lenguaje tan narrativo en este sentido para poder evocar o para llegar a determinadas conclusiones, ¿no? Yo creo que afortunadamente la vida está por encima de la ficción y la modifica y la determina en su forma más primitiva. O sea, eso está ahí. Modelo 77, vaya peliculón. Mira que ha habido películas de cine, de cárceles y de cosas, y sin embargo, además ha pasado un poco de cosas muy truculentas y es muy sensible, es muy bonita y muy emocionante porque hay escenas muy fuertes. Sí. Es increíble, a mí me dejó alucinado, Rafael. Sí, había una intención, como tú dices, porque Modelo fuera una película más emocional, ¿eh? Nosotros hemos trabajado siempre con cierta contención, con conflictos muy soterrados, con estructuras muy marcadas de tesis, y en Modelo, aunque es un cine de tesis, porque tiene una premisa evidente, sí quisimos que los personajes nos llevaran a un nivel emocional importante. De hecho, hay secuencias que yo te diría que son muy emocionantes y en las que tuve menos reparo o menos pudor a la hora de escribirlas, y creo que Alberto a la hora de rodarlas. O sea, que sí hay una intención, claro, por hacer algo más emocional. Uh-huh. Yo estoy de acuerdo contigo con lo que has dicho, desde luego. ¿Y qué pasa con el número 7?
Bueno, hay algo de intención y algo de casualidad. Modelo 77 tiene los 2 7 porque literalmente los acontecimientos determinantes de la historia transcurren en la cárcel Modelo en el año 1977, con independencia de que en otras ocasiones, como en el caso de Grupo o en el caso de Siete Vírgenes, si hubiera una superstición personal, soy bastante supersticioso, y el número 7 sea un número que históricamente me haya acompañado como amuleto, ¿no? Como número de la suerte. Después la de Modelo, al fin y al cabo, es una coincidencia. Habéis creado un equipo fantástico, porque vaya equipo os habéis unido, y además está siendo premiado en los Goya, en los Carmen, vamos, todos los premios que se dan de vestuario, fotografía, las localizaciones, la producción. Habéis creado un equipo por aquí, además casi todos son andaluces, ¿verdad? Sí, bueno, yo que estaban ahí, aunque sí estaban, sí. Y solo había que... Sí, estaban ahí, pero no mucho trabajar, eso es. Trabajar con continuidad y demostrar que bueno, que esto no fue que ganáramos 10 Goyas con La Isla Mínima no era una casualidad ni era un punto y aparte, es decir, era un punto de no retorno. O sea, son profesionales increíbles que trabajan aquí y que trabajan fuera y que representan, yo creo, otra innumerable cantidad de técnicos que tenemos que están ahí, pues intentando buscar esta continuidad de que hablamos para que se les pueda visibilizar en su trabajo y que espero que sean a su vez simplemente un engranaje más en una larguísima cadena de trabajadores del audiovisual que brillan y que sostengan, nos permitan sostener una industria andaluza. Dentro del Hijo Zurdo tenemos la música de Bronquio, de Nita, Rocío Márquez, de La Lila, que además la fotografié antes de que... Bueno, en fin. Y además tenéis a Julio de la Rosa de nuevo. Sí, Julio, como siempre, que estamos escuchando de fondo. Dinos. Sí, compañero fabuloso, y yo sabía que Julio, bueno, tenía que, digamos, marcar el concepto más incidental de la música porque somos amigos hace mucho tiempo, soy un admirador y un seguidor absoluto de lo que hace y creo que al final termina cristalizando con la música emociones que están ahí de un modo muy sutil, de un modo muy elegante, pero remando siempre a favor de la película, en este caso de la serie. Yo entendí y supe, y así se lo comuniqué, que si él quería tenía que acompañarme en esta aventura. Accedió y eso no fue obstáculo para que al mismo tiempo yo pensé que la serie tenía que nutrirse de otro tipo de música, un poquito más actuales, más frescas, más gamberras, más modernas, que son muchos de los temas de los que he hablado, de Dalila o de Bronquio, ¿no? Que yo creo que le dan otra dimensión también a la serie. O sea que yo creo que esta mezcla es estupenda. Sí. Es una serie muy musical, por otra parte, y donde la música me sirvió para a veces, cuando era necesario, recordar cuál era el subtexto de lo que estaba ocurriendo en la serie. Y es un músico fabuloso. Además, ya terminamos ya, Rafa. Como hemos tenido este ritmo del mar desde un principio, que esperemos que no te haya asustado. No, para nada. Vamos a terminar precisamente con una canción de Julio que compuso hace muchos años, que se llama El Temporal. Tiene un videoclip precioso y para la versión de YouTube pues vamos a poder también verlo, y los que no, pues vamos a escucharla. Se llama El Temporal. Y muchas gracias, Rafa, de verdad, por dedicarnos estos minutos, que sabemos que estás muy liado y que estamos deseando de ver El Hijo Zurdo y todo lo que venga después. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao. Las nubes para abrir de par en par. Vi
el agua entrar. Y no fui capaz de una excusa, ni de irme, ni remontar. Y no fui capaz de una excusa, ni de irme, ni remontar. Yo nunca quise de verdad. Y no fui capaz de una excusa, ni de irme, ni remontar. Y no fui capaz de nada más, ni de mentirte, ni de explicar. Yo nunca quise de verdad. Lars de Gas Radio.